Buen día, estimados. En esta ocasión vamos a conversar del primer tema que corresponde al segundo parcial de contabilidad 1, tratándose de estado de resultados. Para hablar de este tema voy a regresar a alguno de los archivos disponibles en la carpeta de primer parcial y vamos a utilizar archivos disponibles en ambas carpetas. Todo ya está a disposición. Dado que vamos a hablar del segundo estado financiero, regreso a la carpeta del primer parcial donde ustedes tienen un archivito que se llama Introducción a la Contabilidad. En este momento conversábamos del conjunto de estados financieros que corresponden para poder hacer un análisis integral. El primero que vimos en el primer parcial fue el estado de situación financiera, donde allí hablábamos del activo, pasivo, patrimonio neto, donde hacíamos aplicación de la ecuación contable para poder determinar el saldo del patrimonio, que era la fórmula que utilizamos en esta instancia y que se utilizó durante la evaluación para poder crear un estado de situación financiera o un balance general. El segundo estado financiero corresponde al estado de resultados, que lo pueden ver por acá. Ese es el que vamos a ver en este momento. Dentro del estado de resultados, vemos a grandes rasgos dos elementos de la contabilidad, los ingresos y los gastos. En el caso de los ingresos, su efecto es incrementar el patrimonio neto. Si ustedes recuerdan el estado de situación financiera, aquí en el patrimonio neto hablábamos de utilidad del periodo, de utilidades retenidas y habían pérdidas. Pero en el caso de los ingresos, su efecto es incrementar el patrimonio neto por medio de las utilidades. En ningún momento los ingresos modifican el patrimonio por aportaciones. El lado opuesto son los gastos o egresos. Usted decida cómo le dice. En ese caso son disminuciones al patrimonio neto a razón de pérdidas. Entonces, el estado de resultados, como su nombre lo dice, presenta un resultado. No aplicamos aquí ninguna ecuación, no cuadra con nada, sino que solo me da el resultado de las actividades que realicé durante un periodo. Por ende, aquí sucederá que si alguna cuenta colocamos mal, si algún valor no está bien reportado, el típico error de dedo, faltó un 0, sobró un 0, entonces va a alterar el resultado y por ende va a cambiar. A pesar de que no cuadra con nada, necesito esta información para poder cuadrar un estado de situación financiera. ¿Por qué? Como en su momento lo hablé, las similitudes entre el estado de situación financiera y el estado de resultado, uno es, ambos tienen el mismo inventario final, ambos tienen los resultados del periodo, pero con la distinción de que el estado de resultados hace el cálculo y el estado de situación financiera reporta ese resultado en el patrimonio neto. Si este resultado, valga la redundancia, es positivo, se le llama utilidad. Si el resultado es negativo, se le llama pérdida. Pero otra de las similitudes es el impuesto sobre la renta. Y solamente calculamos impuestos sobre la renta cuando hayan utilidades, es decir, cuando los resultados del periodo sean positivos. Y si hay resultados positivos, es decir, si hay utilidades, entonces calculamos reservas. Estos cuatro elementos van en ambos estados financieros con la peculiaridad de que para el tema que nos corresponde ahorita, aquí se calcula y en el estado financiera se presenta. Una diferencia importante, perdón por la moto, una diferencia importante es cuando se elabora. Si recuerdan el estado de situación financiera, nosotros en el encabezado decíamos a una fecha determinada. Entonces decíamos estado de situación financiera de la empresa tal al 31 de diciembre, al 30 de junio. Decíamos una fecha en específico. El estado de resultados, por el contrario, trabaja periodos y nos indica del 1 de enero al 30 de junio,
del 1 de julio al 31 de diciembre. Vamos mostrando el periodo. Entonces el estado de resultados suele ser dinámico en la premisa de que yo lo puedo crear. Por ejemplo, si yo saco una promoción, pues esa promoción me va a arrojar un resultado. Y yo voy a decir, pues para poder hacer este lanzamiento, saqué publicidad, alquilé locales, alquilé instalaciones, decoré más, obtuve mayor personal o mayor recurso humano que interviniera, y eso hizo que se vendiera más. Pero esa dinámica implicó que usted hizo mayores erogaciones para poder hacer un lanzamiento y que muy probable las ventas fueron atractivas, por ende los ingresos también incrementaron. Entonces, el estado de resultado usted lo puede elaborar por un año, por un mes o por un ciclo que queramos evaluar una actividad en particular que está haciendo la empresa. Por ende, es dinámico. ¿Qué otro archivo vamos a necesitar? Descartando o dejando de lado introducción a la contabilidad. Este archivo, que se llama estados financieros, está en la carpeta del primer parcial y también se puede encontrar en la carpeta del segundo parcial. Es exactamente el mismo archivo y sobre él voy a trabajar. Notarán que aquí está, estados financieros. Y por tratarse de contabilidad, vamos a ver qué letra tengo aquí, Arial Book. Creo que se ve un poco mejor en la grabación esto. Está diseñado el cuadrito de forma que usted pueda darle seguimiento a la estructura. Ya que el estado de resultados arrancamos en lo que sería la cuarta columna y finalizamos en esa misma columna. A diferencia del estado de situación financiera, que arrancamos en la primera, segunda, tercera, dependiendo de qué nivel de detalle tuviera, cuántas cuentas tuviera el subgrupo, pero siempre finalizaba en la última columna, fuera 4 o fuera a veces 3 columnas. Entonces, vamos a tomar un ejercicio donde hay información de todas las cuentas. De esa manera se presentan los ejercicios acá. Cuando vemos la guía del estado de resultados, dejamos que cargue y solo se menciona la lista de cuentas. Es lo mismo que estará sucediendo durante esta asignación y esta grabación. El estado de resultados, al igual que el resto de estados financieros, está compuesto por las mismas 3 partes, llamado encabezado, cuerpo y, para finalizar, firmas. Dato importante, con frecuencia y lastimosamente no fueron la excepción, suelen olvidar las firmas. Ahorita vuelven a aparecer, así que les recomiendo que no las olviden. A diferencia del estado de situación financiera, dependiendo de las cuentas, porque en este archivo ustedes tienen detalladas muchas cuentas, pero no todas las usamos, al menos durante el primer parcial, aquí siempre son las mismas cuentas y siempre se presentan en el mismo orden. Con estado de situación financiera, ¿qué pasaba? Si en algún punto yo colocaba cuentas y documentos por cobrar antes de inversiones, pues al final siempre iba a cuadrar porque estaba ambos valores en el activo bien colocados. ¿Qué pasaba también? Y eso pasó, no noté las tareas. Clientes con proveedores suelen confundirse. Entonces, cuando cruzábamos el valor, dado que los ejercicios siempre están planteados para que usted determine las aportaciones de los socios, usted lo podía cuadrar aunque la información estuviera mal colocada. Con el estado de resultados, ¿qué va a pasar? Si algo lo omitimos, va a afectar. Si se nos olvidó una cuenta, va a afectar. Si colocamos mal el valor, va a afectar, lastimosamente. Entonces, aunque es más cuadrado, o sea, ya está escrito, es lo que es, está más propenso a errores de dedo y eso es algo que deberán tener mucho cuidado. Lo repito todas las ocasiones, los que somos disléxicos, los que nos distraemos fácilmente, los que nuestra computadora hay una tecla que falle, entonces eso hay que tomarlo en consideración porque posiblemente nos venga a impactar en estos procesos. Vamos a arrancar con un ejercicio. Tenemos almacén estrella, se pide que se haga el estado de resultados para el año 2022.
Nos dan todas las cuentas del estado de resultados y los valores que se obtuvieron durante ese año. Cabe mencionar que el estado de resultados hacemos este cálculo para que se refleje en esa situación financiera. Por ende, lo que estamos haciendo es liquidando los valores de ingresos y gastos que correspondan al periodo. Y el siguiente periodo arrancamos con valores en cero para estas cuentas. Caso contrario, el estado de situación financiera se va acumulando a lo largo del tiempo. Por esa razón, presentamos la información a una fecha en particular, porque en esa fecha esas eran las condiciones. Veamos entonces. El encabezado toma en cuenta el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, perdón, y la fecha. Aquí se llama almacén estrella. Ok, vamos a copiarlo desde aquí. Almacén estrella, estado de resultados, y por defecto dejamos como que fuera un año, pero vamos a fijarnos aquí. Para el año 2022, entonces es del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Si fuera un semestre y fuera el primer semestre, entonces diríamos del 1 de enero al 30 de junio. Si dijéramos el segundo trimestre, entonces partiríamos del 1 de abril al 30 de junio. Ojo ahí en el periodo que corresponde, el periodo que se esté presentando. El archivo está disponible para que usted lo modifique, trabaje sobre él. Lo único es que el primer formato, que se llama estado financiero, no tiene cálculos. Lo que resulte de esta clase sí va a tener cálculos y usted podrá trabajar sobre ese archivo para sus fines. Veamos entonces. Primer cuenta con que arrancamos, ventas. Ventas, viene para acá. Vamos a cambiar el formato. Ahí. 1.988.000. Y esta cuenta ya se utilizó. A las ventas, usted puede que sus clientes le devuelvan de lo que usted vendió, que usted para poder vender haga rebajas o descuentos. Algunos de ellos, para efectos de marketing, suelen estar relacionados a si el producto tiene algún defecto, entonces le doy una rebaja. O si tengo una promoción, doy descuento. Es por definición, pero ambos dan el mismo tratamiento, reducen el valor de los ingresos. Cabe mencionar que si ustedes revisan algunos libros, a estas dos cuentas las ponen una sola y le dicen rebajas y descuentos sobre ventas. Y es correcto. Así que si ustedes se encuentran con eso, no se preocupen, así se puede llamar. Veamos si este ejercicio tiene rebajas o descuentos. Aquí hay rebajas sobre ventas y por aquí están descuentos sobre ventas. Entonces, y devoluciones, vamos a ver. Aquí hay devoluciones. Devoluciones, rebajas y descuentos. Me llevo estos primeros dos valores, devoluciones con 10.700, rebajas con 6.100 y descuentos sobre ventas con 62.900. Estos tres valores, si ustedes se fijan aquí, tienen un guioncito que lo que pretende es mostrar la operación matemática. En este caso es una resta, pero los tres valores se van a restar de las ventas. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué tengo esta señal aquí? Lo que voy a hacer es sumar los tres valores y darme cuenta que el total de devoluciones, rebajas y descuentos son 79.700 lempiras. Y entonces voy a calcular las ventas netas haciendo una resta de ventas menos devoluciones, rebajas y descuentos. Entonces, realmente percibí ingresos por ventas de 1.908.300. Estos tres datos, o mejor dicho, todo este apartado de aquí, trabaja con la información a precio
de venta. De aquí obtengo los ingresos cuando mi empresa es comercial, que solo me dedico a comprar y vender. Entonces, este apartado trabaja que si, digamos, yo vendo camisas, bueno, estas son camisas al precio que yo se lo otorgo al público. Aquí yo trabajaré con las camisas al precio que me da mi proveedor. Ese precio le llamamos precio de costo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Si yo vendí 100 camisas, pues esas 100 camisas se vendieron a 1.9 millones y se compraron, vamos a ver a qué precio. Empezamos. Inventario inicial. ¿Qué es inventario inicial? Aquí me falta una I. Es el inventario que existía el 1 de enero del 2022. Estamos en el sistema analítico donde cada operación que yo haga tiene un nombre particular. Entonces, al inicio del año yo tenía 378.400 lempiras. Ese era el costo de los artículos que vendía. Si el artículo es perecedero, yo no puedo tener mucho inventario, porque muy probable no lo voy a vender a la suficiente velocidad antes de que se dañe. Pero si el artículo es no perecedero, entonces puedo tener un gran volumen siempre y cuando tenga un almacén adecuado para el producto, entonces podré tenerlo guardado e irlo vendiendo a la velocidad que se pueda. Esta cuenta ya la utilicé. Pero no importando si es perecedero o no perecedero, yo tengo que comprar mercadería. Y la compra de mercadería se llama compras. Entonces, al inicio del año yo tenía 378.000 y durante el año compré 880.000 lempiras. Pero los gastos sobre compras, ¿qué son? Digamos que no toda la mercadería la compra a nivel nacional, sino que tengo que comprarla en el exterior y para poder traerla a mi tienda yo tengo que pagar flete, yo tengo que pagar seguros, yo tengo que pagar a una persona o una empresa para que me lo traiga de otro lugar. Y una vez que llegue, llega a Puerto Cortés, pero mi tienda está aquí en Tegucigalpa. Entonces yo tengo que pagarle a otra persona para que de Puerto Cortés lo traiga aquí. O tengo que gastar en transporte o en automóvil, en lo que yo utilice, viajo allá a Puerto Cortés, tomo mi mercadería y vengo de vuelta. Entonces yo ahí deprecié el camioncito que tenía la empresa, gasté gasolina, tuvo que haber un deterioro por las llantas, por el motor, etcétera. Todos esos ejemplos que yo planteé son los gastos sobre compras. Son esas erogaciones que yo tengo que hacer para que la mercadería llegue al lugar donde lo voy a vender, porque no todos mis proveedores me van a dar de gratis la mercadería y ponerla en la puerta de la tienda. Muchos de ellos me toca a mí. Entonces, a eso le llamamos gastos sobre compras y en este ejemplo tenemos 40.300. Los gastos sobre compras incrementan el costo de la mercadería. Es el típico de producto nacional contra producto importado. Y tal vez es el mismo estándar, tal vez es la misma calidad. Pero usted dirá, es que viene de allá, yo tuve que pagar impuestos, tuve que pagar seguros, tuve que pagar fletes, el arancel que corresponde a la aduana, entonces se hizo más caro. Eso, repito, en los gastos sobre compras incrementan el costo de la mercadería. La suma de compras más gastos sobre compras se llama compras totales. Pero al igual que en las ventas, pueden haber devoluciones, rebajas y descuentos, en las compras también. Veamos qué tenemos. Devoluciones sobre compras por 14.900. Rebajas y descuentos, tenemos los tres y están seguiditos.
Ya usamos estas tres cuentas. ¿Y por qué me voy una columna antes? Lo que hago es detallar los tres, totalizarlos, al igual que lo hice aquí en la celda F8. Voy a repetir esa situación aquí en la celda D16. Aquí se muestra la suma de las tres celdas. Y el total fueron 49,700. Entonces, a las compras totales, yo le resto estos tres valores y se reporta como compras netas. Así que yo realmente compré 871,000 después de que devolví, después de que me dieron descuentos, después de que me dieron rebajas. Allá en el segundo, más adelante en el segundo tema, se va a hablar a detalle de qué es lo que sucede por acá. Y aquí teníamos solito el inventario inicial. Pues al inventario inicial le sumo las compras netas y esto me da la mercadería disponible. Esta mercadería disponible es todo lo que existió en mi almacén durante este año, pero no necesariamente todo estuvo al mismo tiempo. Imagínese que usted vende tomates. Usted no puede tener 1,000,000 de lempiras en tomates esperando que le duren todo un año. Usted lo que va a hacer es tener 50,000 en este momento, 100,000 en este momento, en un momento de auge 200,000 y al final del periodo usted habrá tenido este 1,000,000 de tomates durante el año, pero no en el mismo momento. De lo que yo tuve en todo el año, llamado mercadería disponible, entonces veamos cuánto nos quedó el 31 de diciembre. Y a eso se le llama inventario final. Entonces, aquí está. El inventario final es la existencia de mercadería a precio de costo el último día del ciclo. Posiblemente le aparezca como inventario 1 de enero, inventario 31 de diciembre. Entonces usted va a decir, el de enero es el inicial y el de diciembre es el final. Y obtenemos el costo de ventas. Entonces la premisa es, lo que hubo todo el año menos lo que me quedó al final debería haber sido lo que se vendió. En la realidad, ¿siempre es así? Claro que no, porque puede ser que lo que ya no esté sea porque se perdió, se dañó, se lo robaron, hubo algún evento adverso como una inundación, una manada de roedores y dañó y tocó perder. Entonces, sin importar si se abarcaron esos eventos adversos, pues mercadería disponible menos inventario final será el costo de ventas. ¿Qué es lo que hacemos entonces en las empresas? Este inventario final está relacionado con algo que antes le llamábamos Cardex, que es básicamente un control de inventarios y decimos hay tantos artículos en tal tamaño, en tal presentación y se van entregando a medida. Se va detallando, se va sacando por lotes, se va controlando y de esa manera cuadramos la información. Ese es el funcionamiento. No se deja de lado. De las ventas netas que yo tenía y el costo de esta mercadería, es decir, yo vendí a 1,900,000 algo que a mí me costó 900,000. Por defecto, una empresa siempre gana en esta etapa, porque lo único que estamos haciendo es comparando el precio de venta con el precio de costo. Y lo que haremos es restar las ventas menos costo de ventas. Y como el resultado es positivo, es una utilidad. Y se le llama utilidad bruta o utilidad bruta en ventas. Cualquiera de los nombres es igual de válido. Aquí por defecto todos ganamos. ¿Cuándo no ganamos? Cuando hay eventos catastróficos que me hacen perder toda mi mercadería. Y no la vendí, sino que simplemente la perdí. Ahí entonces es donde suele pasar esta situación. Porque por defecto todos sabemos que vamos a comprar a 100,
vender 200, 300, dependiendo de todos los costos que tenga mi empresa para poder operar. Y aquí trabajamos específicamente mercadería. Ahora vamos con los gastos de operación. Voy a llevar esto para más abajito. Los gastos de operación son todas esas erogaciones. Aquí voy a poner el rostro. Son todas esas erogaciones que yo hago para que mi empresa pueda funcionar. Aquí estamos hablando de usted y de mí. Estamos hablando del recurso humano con sus salarios, cuotas patronales, me refiero al seguro social, al mecanismo de pensiones que se utiliza, que tenga que aportar la institución. Entonces allí estamos hablando de recurso humano. Pero ese recurso humano no trabaja por cuenta propia. Ese recurso humano necesita adicionalmente instalaciones, iluminación, comunicaciones, transporte. Entonces aquí empezamos a decir la bodega, la tienda, los anaqueles, las computadoras, el internet, el teléfono, el agua y cualquier otra erogación que necesite para poder funcionar. Esos son gastos operacionales. Y en una empresa comercial se centran principalmente en dos, en ventas y en administración. Es decir, en las personas que yo necesito para vender mercadería y en las personas que yo necesito para administrar la empresa. Las personas que administran la empresa son las que van a pedir prestado, son ese gerente, son el departamento de recursos humanos, que simplemente se están encargando de que todo siga funcionando, de que todo está en ley, mientras otras personas se dedican al negocio principal, que es vender la mercadería que se pone a disposición. Porque en contabilidad 1 nos concentramos en empresas comerciales. Así que aquí tenemos gastos de venta por 243,000 y gastos de administración por 204,000. En el caso, por ejemplo, de los vehículos, los anaqueles, el mobiliario, y en dado caso si la edificación es propia, todos ellos se reflejan aquí en los gastos mediante la depreciación. Cosa distinta, si yo no soy dueña del edificio, sino que yo alquilo un local en un centro comercial, pues esa erogación se refleja aquí mediante el pago del alquiler. Entonces ahora sumamos los gastos de administración y los gastos de venta para obtener gastos operacionales por 447,000. Por eso al inicio, que tal vez yo dije, compro a 100 y vendo a 200, a 500. Usted diría, qué barbaridad, qué es esa usura. Bueno, las empresas no funcionan por cuenta propia. No sucede de milagro. Así sea un negocio pequeñito donde usted vende por redes sociales, pues usted tiene que utilizar su teléfono, tiene que pagar internet, ya sea en su casa, ya sea con una compañía telefónica. Y todo eso son sus gastos de operación. En algo tan sencillito como yo compro algo en línea y lo vendo por Facebook. Algo tan sencillito como eso, usted tiene costos y esos costos vienen por acá. De la utilidad bruta en ventas, menos el total de gastos operacionales, si el resultado es positivo, que en este caso será positivo, usted tiene una utilidad operativa. Si el resultado queda un valor negativo, entonces se llama pérdida operativa. Este cuadrito, antes de que yo lo modificara, si ustedes fijan, está planteado para ambos escenarios. Entonces aquí diremos utilidad menos el total de gastos de operación. Nos queda un valor positivo, entonces se llama utilidad operativa por 500,000 lempiras. Ya utilizamos estas dos cuentas. Ahora vamos al otro apartado. Pasamos del operativo a lo financiero. En estos tiempos no podemos esperar que todo suceda mediante efectivo. Que yo no necesite una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o de crédito para moverme y hacer mis operaciones, ¿no? La verdad necesito el sistema financiero. Si yo tengo una cuenta bancaria, por ejemplo, y es una cuenta de cheques,
esa chequera me la venden. Entonces, ahí tengo gastos financieros. Si mi cuenta es de ahorro me dan una tarjeta de débito y por derecho yo tengo hasta 10 depósitos en un cajero automático de la institución o el que designe la institución si no tiene sus propios cajeros automáticos. Pero si yo hago el retiro número 11, de ahí en adelante, la institución me va a cobrar. Eso vuelve a ser un gasto financiero. Pero si me va bien en el negocio y tengo mucho dinero en mi cuenta de ahorro, yo genero intereses. No es mucho, pero genero intereses. Los intereses que yo gano son ingresos financieros. Esto es por el lado de las cuentas de ahorro. Ahora, ¿qué pasa de las cuentas de ahorro de cheque y plazo? Ahora, ¿qué pasa por el otro lado? Si yo necesito que me presten dinero para poder hacer estas operaciones. En dado caso, yo pago intereses y a eso se le llama gastos financieros. Veamos qué tenemos. Tenemos productos financieros, que es el sinónimo de ingresos financieros y gastos financieros. Entonces, los ingresos son 25,000 y los gastos son 30,000. En este ejercicio, por operaciones financieras, yo tengo más gastos que ingresos. Entonces, para calcular el neto aquí, si ustedes se fijaron acá, sumamos ambos porque ambos son gastos. Aquí vamos a sacar el neto de estas operaciones y diré ingresos menos gastos. El resultado que queda es un valor negativo. O sea, en operaciones financieras, yo tuve un gasto neto de 5,100 lempiras. Para efectos de registros contables y cómo se controla esta información, no hay símbolos negativos. En contabilidad siempre se presenta la información en términos absolutos, es decir, siempre es positivo. Y es responsabilidad del contador saber cuándo tiene que restar y cuándo tiene que sumar. Para efectos académicos y que se muestren las operaciones, yo dejo los signos. Pero tengo el cuidado de que si yo dejo los signos aquí, entonces yo no voy a decidir cuándo resto y cuándo sumo, sino que me voy a ir allá a matemática de la escuela y por ley de signos. Entonces, yo tengo una utilidad operativa de 500,000 lempiras y un gasto neto en 5,100. Por ley de signos, más por menos, da menos. Entonces, yo diré 500,000 más negativo 5,000. Obviamente, esto hará que disminuya el valor y me quedan 548. Si yo estuviera en aquellos tiempos donde trabajo a mano, y yo no voy a colocar esto porque lo tengo que ingresar en la calculadora, muy probable yo haré 5,100 a mano y entonces yo sí, como contador responsable, sé que tengo que hacer una resta. Aquí metí un 0 de más y vuelvo al mismo valor. Entonces, para efectos de este estado financiero, las fórmulas van arrastrando los resultados y por esa razón yo dejo los símbolos que salgan en la operación. ¿Ok? Aunque ustedes cuando vean muchos estados financieros no se presenta, solo se informa. Volvemos. El resultado que hubo aquí es un resultado positivo. Entonces es una utilidad. Y aquí se llama utilidad después del uso del capital. Hay una parte en el libro que utilizamos de Gloria Galo que se salta este paso y lo trabaja directamente, o sea, hace un neto de las 4 cuentas que nos hacían falta. ¿Cuál es el impasse aquí? Que cuando se trata de análisis financiero, que es algo que van a ver más adelante, hay una parte donde evaluamos la rentabilidad después de operaciones financieras. Entonces, si en contabilidad 1 no vieron que existía esta utilidad, sorpresa, hay un análisis financiero y de dónde lo sacó, es que no lo había en contabilidad 1. Entonces, sé que hay un ejercicio en el texto que se salta este paso, pero llega al resultado correcto. Pero existe ese impasse para efectos académicos. Tengo el operativo,
tengo lo financiero, ahora lo demás, lo que no cupo en ninguna de las especificaciones. Esos eventos eventuales, particulares, extraños, que no necesariamente sé qué son y que no necesariamente se van a repetir todo el tiempo. Por ejemplo, los sobrantes de caja, que son otros ingresos, y los faltantes de caja, que no son culpa del cajero, aclaremos, vienen aquí a otros gastos. Eso es un ejemplo. Pero allá que en contabilidad 2, cuando se ve el control de caja, se les dice es igual de malo que sobre o que falte. ¿Por qué? Porque si sobra en caja quiere decir que a los clientes les quito el dinero y los clientes dirán, en tal empresa no dan el vuelto completo. Y si falta dinero, pues entonces a la persona que yo le pago para contar el dinero adecuadamente no está haciendo su trabajo, es igual de malo. Veamos qué tenemos. Otros ingresos, que es sinónimo de otros productos, y otros gastos, que no cambia de nombre. Aquí aprovecho hacer este cruce de nombres porque en el libro a veces lo llaman otros ingresos y a veces lo llaman otros gastos. Lo mismo que con ingresos financieros, que también se les llaman productos financieros. Veamos acá. Vamos a repetir lo que hicimos aquí. Total de ingresos menos los otros gastos. Me dice que en las otras operaciones yo tuve un ingreso neto, o sea, una operación neteada acá de 1,400, o sea, mis beneficios incrementan. Y diré, la utilidad después del uso del capital más los ingresos netos mejora a 549,700. Y si ustedes se fijan, aquí sumo, pero aquí yo resto porque no dejé el símbolo. Entonces, ojo ahí, ¿qué pasa con estos símbolos que están acá neteando? Hago hincapié en la grabación para efectos de cuando ustedes vean estos archivos. Y en esta etapa se va a llamar utilidad antes del impuesto sobre la renta, como les comentaba. Si el resultado aquí es positivo, entonces calculo impuesto. Si el resultado aquí es negativo, se convierte en la pérdida del ejercicio y se termina el ejercicio. Valga la redundancia. El impuesto sobre la renta para una empresa, o sea, no es lo mismo que el impuesto sobre la renta que pagamos los asalariados. Eso lo vamos a ver en el tercer parcial. El impuesto sobre la renta para una empresa es el 25% de la renta neta gravable. En este caso es el 25% de la utilidad antes del impuesto. Cuando lleven tributaria, con el nombre que le den en esta universidad, pero básicamente contabilidad tributaria, van a ver que hay operaciones que tienen sus propios impuestos. Por ende, si ya está grabado con un impuesto, no es sujeto de impuesto sobre la renta. Ejemplo típico. Yo tenía un terreno o la empresa tenía un terreno y lo vendió y obtuvo una utilidad. Esa utilidad, porque lo vendió más caro del que lo compró, se le llama ganancia de capital. Y las ganancias de capital están grabadas con una tasa del 10%. Entonces, esa utilidad, por ejemplo, digamos que son estos 10,500. Esa es la utilidad de la venta del terreno. Estos 10,500 pagan un impuesto de ganancias de capital de 1,050. Y por ende, como esto ya fue grabado como un impuesto, ya no es sujeto del impuesto sobre la renta. Pero eso se hace en la declaración jurada, no en el estado de resultados. Entonces aquí nos quedamos con la versión simplista donde el estado de resultados es equivalente a la declaración jurada de impuestos sobre la renta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos la utilidad antes del impuesto y la multiplicamos por 25% o 0,25. Y obtengo una utilidad del ejercicio, porque por fuerza, si tengo utilidad antes del impuesto, voy a tener utilidad del ejercicio. De 549 menos 137, 412,275. Y a esto le doy un subrayado doble, que así como en el estado de situación financiera significa que debajo de este valor no hay nada que lo afecte, aquí es lo mismo.
Una línea es operación, 2 líneas quiere decir aquí me detengo y no hay nada que afecte este valor. Por último, van las firmas. Vamos a alejar un poquito más. ¿Sirve? Sí sirve. Y listo. Y tenemos el estado de resultados. Así que lleva siempre la misma secuencia. Si usted se fija, no hay que hacer mucho. ¿Cuándo sí hay que hacer algo? Aquí ya terminé de utilizar todas las cuentas. ¿Cuándo sí tengo que hacer algo? Existirán ejercicios donde no aparece alguna de las cuentas. Aquí entonces se aplica la misma dinámica del estado de situación financiera, que cuando solo hay un valor, es decir, aquí son 2 que afectan a este, pero queda, por ejemplo, que no hay otros ingresos, sino que solo hay otros gastos. Este ejercicio era 9.100, 10.500. Entonces, desaparece la cuenta otros ingresos y los otros gastos los tengo que reportar aquí y hago la operación. Y esto hizo que cambiara por completo mi ejercicio. Entonces usted se fijó, ya no coloqué nada acá en la tercera columna, sino que me fui directo a la cuarta columna, que es la misma dinámica del estado de situación financiera, se repite aquí. Ahora sí lo dejamos tal cual está. Y esa es la peculiaridad que van a tener acá. Entonces, cuando suceda eso, ustedes perfectamente pueden eliminar la fila en el archivo de Excel u otra opción es ocultarla, pero asegúrese de dejar el valor en cero para que en las celdas ocultas no le vaya a afectar el ejercicio, que esa es una de las situaciones frecuentes que suele pasar. Y así como cualquier otra grabación, yo lo guardo en vivo. ¿Qué ando buscando? Y así como ha sido en las clases anteriores, lo mismo sucederá aquí. Se dan cuenta que va a estar a disposición la grabación y va a estar a disposición este archivo que tendrá el nombre de estado de resultados a distancia, que es la grabación que nos corresponde para este segundo periodo académico. Así que a partir de ese momento ustedes podrán hacer la guía acumulativa del estado de resultados. Con el detalle particular que el ejercicio 6, creo que este es uno de ellos, está diseñado para que ustedes acumulen información. Por ejemplo, ejercicio 6. Los gastos del departamento de ventas son sueldos 900.000, seguro social 62.000, bonificaciones 150 y sigo detallando. Entonces, todos estos valores se suman y corresponden a gastos de venta. Luego hago lo mismo para los gastos de administración. Estas son las peculiaridades que suceden en la guía, a diferencia de los primeros ejercicios que le dice como tal las cuentas y los valores. Y creo que hay uno de ellos que se repite la cuenta. Yo recuerdo haberlo rayado, pero muy probable que, vamos a ver, acá. Aquí está productos financieros por 25.000 y otra vez productos financieros por 65.000. Lo suman. ¿Okay? Para evitar el conflicto de cuál tomo, cuál sí, cuál no, sume y tome ambos valores. Son algunas de las aclaraciones que son las preguntas recurrentes que suelen suceder durante este tema. Es como, mire, que me parece aquí, me parece acá, le cambio el nombre, ¿qué hago? Pero es que si le cambio el nombre resulta que parece repetido en otro lado. Entonces, cuando tengan esas circunstancias, sumen ambos valores y totalícenlo y lo presenten. Entonces, esto fue estado de resultados. Para eso tenemos 2 asignaciones, uno en la sección de ejercicios y otro en la sección de tareas. ¿Okay? Me despido de la grabación. Saludos.